Hola, hoy vamos a trabajar un problema de investigación de operaciones, concretamente en cuanto a programación lineal. Entonces, primero vamos a indagar en las partes de un problema. Las partes de un problema son, primero, los recursos. Los recursos son todo lo que cuento todo con lo que cuento para desarrollar el proyecto. Por ejemplo, el personal, la mano de obra, la energía, el tiempo, la materia prima, el transporte, y puede haber combinaciones entre estas cantidades. Después tenemos las restricciones. Las restricciones parten de pensar que los recursos que tenemos para desarrollar un proyecto no son infinitos. O sea, yo no tengo infinito tiempo para desarrollarlo, ni toda la mano de obra del mundo, ni toda la materia prima, sino que cada uso de estas cosas requiere un costo. Y ese costo puede estar limitado bien porque yo tengo una fecha límite para entregarlo, o porque puedo contratar solo cierto número de obreros, o porque solamente me sale bien, me sale económico, pues comprar cierta cantidad de materia prima. Después vamos a tener un objetivo. Nuestro objetivo va a ser usar los recursos que habíamos descrito antes para generar valor. Ese valor que puede verse representado de dos maneras. Uno, maximizar la ganancia, o dos, disminuir la pérdida. ¿Listo? Entonces vamos a nuestro problema de licitación. El problema de la licitación dice que nos ganamos una licitación, nos ganamos un contrato y que para eso tenemos que contratar una cohorte de empleados. Esa cohorte de empleados se divide entre profesionales y tecnólogos. Entonces ellos van a ser mis recursos. A estos recursos los vamos a llamar también variables. Entonces en este caso mis profesionales van a ser X1, mientras que mis tecnólogos van a ser X2. Las restricciones que dicen, bueno, la primera dice que tenemos restringida la cantidad de personas, o sea, la cohorte de empleados, la suma de ambos debe ser máximo 23, o sea, máximo puedo contratar 23 personas entre profesionales y tecnólogos. La segunda es el descuento tributario. Dice que hay un programa del gobierno que dice que descuentan 300.000 pesos por cada profesional que contrate y descuentan 100.000 por cada tecnólogo que contrate, pero que la suma de estos dos debe ser mínimo de 3 millones de pesos para que funcione. La siguiente son los costos de capacitación. Cuando nosotros contratamos a un empleado, siempre debemos destinar un tiempo para que lo podamos entrenar y pueda desarrollar sus labores de la mejor manera. Entonces, por cada profesional que yo contrate, debo destinar 50.000 pesos a entrenarlo, mientras que por cada tecnólogo debo destinar 100.000 pesos a entrenarlo. Por políticas de la empresa, yo puedo máximo destinar a esta cohorte de capacitación 1.500.000. Ahora, la última restricción dice que para que nosotros hayamos aplicado a este tipo de licitación debemos cumplir con el requisito de que contratemos al menos un tecnólogo. Entonces, el tecnólogo que contratamos sea por lo menos uno. Ahora, hasta acá ya hemos hablado de todas las restricciones, pero no hemos hablado de cuánto nos cuesta. Entonces, para hablar de cuánto nos cuesta o cómo podemos utilizar los recursos, empleamos la función objetivo. Esa función objetivo va a decir cuánto nos cuesta contratar a un profesional, que su nómina va a ser 2.500.000, y cuánto nos cuesta contratar a un tecnólogo, que su nómina va a ser 1.300.000. Entonces, si vemos, aquí estamos equiparando los recursos con los recursos de mi proyecto, más bien los costos a los cuales puedo asociarlos. Mi pregunta va a ser, bueno, yo, dadas todas estas condiciones, ¿cuántos contrato de cada uno? O sea, ¿cuántos tecnólogos o cuántos profesionales para poder minimizar la nómina, pero también cumplir con el máximo de personas, el descuento en impuestos, los costos de capacitación y la cantidad de tecnólogos? Entonces, para eso ya aplicamos la programación lineal. Entonces, primero vamos a establecer este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, si se dan cuenta, es el que está desglosado en las diapositivas que ya vimos. Entonces, esta primera restricción corresponde a la cantidad de personas, la segunda al descuento tributario, la tercera al costo de capacitación y la cuarta al número de tecnólogos. Lo primero que voy a hacer es convertir la igualdad. Entonces, para convertir la igualdad, simplemente cojo los signos de menor o igual o mayor o igual y los convierto a igual. Después voy a utilizar la ecuación 4 para hallar los valores nulos. Entonces, sabiendo que x2 sea igual a 0 y utilizando la ecuación 1 y 2, se me van a anular ciertos valores. Entonces, si x2 es igual a 0, x1 me queda igual a 23, y si aquí x2 es igual a 0,
X1 va a ser 3 millones sobre 300.000, que eso me va a dar 10. Estos valores los vamos a recapitular luego. Después, vamos a coger la ecuación 2, que es la que habla del descuento tributario, y primero la vamos a multiplicar por menos 1. Luego vamos a sumarla con la ecuación 3. Y al sumarla vamos a tener 250.000 por X1 igual a 1.500.000. Al dividir estos dos valores me va a dar X1 igual a 6. Vamos a hacer un paso similar, pero con la ecuación 1 y la ecuación 3. Entonces, primero tengo la ecuación 1. Segundo, la multiplico todos los valores por menos 50.000. Tercero, lo sumo a la ecuación 3 y me da esta ecuación, 50.000 x2 igual a 350.000. De aquí puedo despejar x2 y me da x2 igual a 7. Luego, entonces aquí en estas dos tablas voy a tener los valores que ya había hallado. Acordémonos que estos primeros, x2 igual a 0, x1 igual a 23, lo hallamos en el primer paso, de la misma manera que x2 igual a 0 y x1 igual a 10. Después hallamos x1 igual a 6, x2 igual a 12 y después x1 igual a x2 igual a 7, x1 igual a 16. Esto lo hicimos reemplazando en los valores que ya teníamos, podemos regresarnos a los pasos si queremos, pero debemos acordarnos que la condición establece que x2 debe ser mayor a 0. Entonces, mis dos soluciones posibles van a ser x1 igual a 6, x2 igual a 12, o x1 igual a 16, x2 igual a 7. Con esto ya podemos garantizar que cumplimos todas las restricciones. Sin embargo, no hemos entrado a la parte de la nómina o del salario que le tendría que pagar a cada una de las opciones. Eso es lo que voy a hacer en el siguiente punto. Entonces, si yo tomo esta primera fila de la tabla y le aplico la función Z, que es la función que nos dice cuánto nos vale la nómina, nos dice que contratando a 6 profesionales y 12 tecnólogos, la nómina me sale en 30.600.000. Pero contratando a 16 profesionales y 7 tecnólogos, la nómina me sale en 49.100.000 pesos. Entonces, como yo quiero cumplir todas mis restricciones, pero también pagando la nómina, o sea, pagando lo justo, yo voy a elegir la menor nómina entre ambas, ¿cierto? Que correspondería a x1 igual a 6, x2 igual a 12. Y bueno, esto que nos representa en términos de nuestro problema, que debo contratar 6 profesionales y 12 tecnólogos para cumplir con todas las restricciones y minimizar la nómina que les debo pagar. Y ya con eso estaríamos cumpliendo con todo nuestro problema.